Que sí, que ya, que estamos tarde, pero nos falta. Y a todos, muchísimas gracias por acompañarnos acá en el Foro Urbano y en este evento en que el Ministerio de Ambiente comparte con nosotros la posibilidad de dejar un mensaje del tema de biodiversidad urbana. Yo soy Brigitte Baptiste, soy la directora general del Instituto Humboldt y quiero presentar algunas reflexiones que venimos haciendo al interior de nuestros equipos de investigación sobre el tema de biodiversidad urbana. El título que está en la entrada es el título correcto, pero ayer, terminando de armar la presentación, siempre aparecen ideas nuevas y además, a través de las redes sociales le pregunté a las personas que quisieran contribuir con ideas que lo hicieran, y una persona creó el hashtag El Verde Urbano, al cual les invito a que se vinculen y puedan ir dejando sus impresiones y sus ideas respecto al tema que vamos a tratar. Yo quisiera dejar 5 o 6 mensajes de una vez en el auditorio para que sobre esos ustedes puedan desarrollar preguntas, comentarios, y que han sido preparados con el apoyo, como les decía, del equipo del Instituto que está por aquí y de Germán Quimbayo, que son los investigadores del tema urbano. A ellos les corresponde todo lo malo y yo todo lo bueno. Y el mensaje central que quisiéramos dejar en un foro como estos, que es absolutamente único y que tiene pues un enfoque de resiliencia, un enfoque de equidad, un enfoque de sostenibilidad, es que la biodiversidad, que el verde es un elemento central a la construcción de esa resiliencia, de esa sostenibilidad, y que no lo hemos visto mucho, ni en la programación del Foro Mundial Urbano, ni en general en los documentos, ni en general en la visión de las ciudades a los próximos 50 años. Y nos preocupa porque pues la biodiversidad está en todas partes. Y en Colombia, aunque toque repetirlo todas las veces, el país de la megadiversidad, tenemos que darle una especial dedicación, tenemos que entender muy bien qué significa esa biodiversidad cuando hablamos de poblamiento urbano. En las ciudades, y Medellín es una ciudad privilegiada en ese sentido, hay una gran cantidad de especies animales y de plantas, de microorganismos, de comunidades biológicas que aprovechan y transforman los hábitats que han creado los seres humanos. Y de hecho es una configuración, una forma ecológica del territorio de la cual apenas estamos siendo conscientes y que nos está diciendo que hay otras formas de organizar las cosas. Por eso, si ponemos atención, podemos hablar de resiliencia urbana como un ámbito en el cual la biodiversidad tiene mucho que enseñarnos. Por otra parte, las ciudades son lo más importante que le está pasando al planeta en los últimos años. En gran medida en las ciudades se concentran los tomadores de decisiones, se concentra la capacidad institucional, o por lo menos la planeación institucional, no solamente del territorio, sino toda la sectorial. Si pensamos que ya estamos por la tercera generación de habitantes puramente urbanos del planeta, o donde hay una mayoría de habitantes urbanos, hay que preguntarse cuáles son los referentes ecológicos, cuáles son los referentes biológicos de todas estas personas con las cuales se van a tomar decisiones.
son referentes abstractos, son referentes de aprendizajes directos, de experiencias del cuerpo, de interacción con la fauna y la flora, por ejemplo, o con espacios naturales, o son referentes de comunicación a través de documentales, a través de las redes sociales y espacios virtuales. Y eso está cambiando muchísimo las políticas de diversidad del mundo y la forma en que se afrontan los problemas. Piensen ustedes en el tema de los chigüiros que recientemente ha sido tan debatido. Las imágenes de chigüiros muriendo de sed en el Casanare, yo diría que muriendo de ancianidad, pero digamos las debilidades se convergen, han sido supremamente, han incitado a la sensibilidad del resto de los colombianos, y todo el mundo está pidiendo que ayudemos a los chigüiros, y al Instituto Humboldt nos llegan decenas de mensajes diciendo, pero ustedes que son los de la biodiversidad, ¿cómo es que no están ayudando a los chigüiros, que son nuestra biodiversidad? Y entiendo y entendemos perfectamente esa sensibilidad, y ha sido muy difícil tratar de explicar que los chigüiros se mueren, que se mueren en el ecosistema, que se mueren en los ámbitos silvestres del mundo, y que lo que está pasando tiene un gran componente de dinámicas naturales de la población de los chigüiros. Pero con esas fotos tan impresionantes, la respuesta ha sido no, ustedes son unos cínicos, ustedes no quieren prestarle atención a las crisis y además están defendiendo a las petroleras, al sector agropecuario, a todos los que se están tirando el medio ambiente en nuestro país. Ese es un tema absolutamente vinculado con la experiencia urbana de la biodiversidad. Por tanto, es indispensable que en las ciudades seamos capaces de mejorar nuestra comprensión de cómo la ciudad interactúa con los elementos silvestres del mundo, cómo se mueven las relaciones entre el ecosistema, digamos, externo a la ciudad y el interno, pero ahora me voy a referir a esa separación artificial. Y por otra parte, que sin biodiversidad, sin fauna y flora urbana, probablemente nuestras vidas serían muy miserables, serían no solamente tristes, sin mucho sentido, sino serían aburridas en gran medida, porque la gente es biofílica, dice el profesor Wilson. La gente necesita convivir con otras especies y otros seres vivos, y no solamente con mascotas, ¿sí? Muchas de nuestras patologías psicológicas se curan con mascotas. Uno conversa con el gato, yo tengo peces y acuario y converso con los peces, me siento a ver televisión de pescado y con eso me tranquilizo, y cada uno de ustedes seguramente establecerá relaciones muy personales y muy profundas con las mirlas que vienen todos los días a comer las frutas de sus jardines, o con, qué sé yo, con un picaflor que ven en el antejardín o en el jardín de la ciudad, etcétera, etcétera. Y ese tema hace que debamos pensar muy seriamente en aquellos seres que conviven con nosotros de manera autónoma dentro de las ciudades. Y finalmente, el conjunto de seres vivos que nos rodea espacialmente en la ciudad, que se mete dentro de la ciudad, que interactúa con nosotros, configura un sistema ecológico, un sistema de relaciones entre todos estos seres que están entrando a la ciudad, y con los seres humanos, también con la infraestructura. Y finalmente, dependiendo de cómo se configure esa relación, nos sirve o no nos sirve para responder ante cambio climático y ante cambio global. Una relación, digamos, sinérgica entre fauna y flora y gente urbana va a ser un elemento central en nuestra capacidad adaptativa. Si tenemos, por el contrario, una relación destructiva entre flora, fauna y seres humanos e infraestructura urbana, vamos a tener muchos más riesgos de que la ciudad no pueda sobreponerse a los retos que se están planteando. De manera que los retos que tenemos por delante no son solamente agua para todos, agua limpia, no son solamente
luz con ahorro y eficiencia, no es solamente movilidad urbana, sino es una ciudad con calidad de vida. Y calidad de vida, calidad de vidas de todos los que compartimos los espacios vitales. En los países temperados, el invierno es muy duro con los seres vivos de todo tipo. Los seres vivos que acompañan a la ciudad en las ciudades como Estocolmo, como París, como Hong Kong o como Buenos Aires, tienen que acudir a adaptaciones especiales para sobrevivir a la nieve, tienen que acudir a esconderse dentro de la infraestructura urbana para poder pasar el invierno. Y las ciudades son clave para muchas de estas poblaciones de fauna y flora. En nuestro país, como no hay invierno, la relación es continua, no hay esas pausas tan drásticas que antes interpretábamos solamente como críticas en los espacios rurales. Ahora en la ciudad también hay que entender muy bien cómo el clima cambiante va cambiando las relaciones y las posibilidades de que otros seres vivos se refugien en la ciudad, huyan de los agroquímicos y los pesticidas, por ejemplo. Ciudades como Armenia se han vuelto famosas porque en la medida en que el paisaje urbano es forestal y está limpio de agroquímicos y pesticidas, resulta mucho menos tóxico para las aves, para los insectos y para muchos animales que viven de esa biodiversidad. En cambio, el entorno circundante, que es agropecuario, no es tan amigable para ellos. Entonces, aquí hay algunos de los trinos, espero que ustedes sumen a ello. Y con esos mensajes, que espero que ya los tengan bien grabaditos y si no les parece que los podamos debatir, quisiera hacer un par de referencias o enfocar mi charla sobre con dos enfoques, como decir la cara y el sello. Uno, que realmente el debate sobre la ecología urbana sigue generando muchos cuestionamientos, nos sigue generando inquietud en el sentido de pensar si la ciudad es un ecosistema, si la ciudad está dentro de un ecosistema o si hay ecosistemas dentro de la ciudad, en fin, toda esa serie de posibilidades que definirían de qué estamos hablando cuando hablamos del verde urbano y si finalmente cuando pensamos en las escalas en las que se expresa la vida, hay alguna manera de entender mejor este fenómeno de relacionamiento y de constitución ecológica de la vida urbana. Y en segundo lugar, cómo la ciudad, si es ecosistema, si está dentro del ecosistema, evoluciona en esos términos, si se mueve, hacia dónde se mueve y cómo se mueve para dar espacio a la gestión, para dar espacio a las decisiones de política urbana, que es donde más la ejercemos además. Y quisiera enfatizar en eso. Nosotros podemos conocer los pájaros de la ciudad, conocer los árboles de la ciudad porque somos aficionados, porque los amamos, por muchas razones, pero no necesariamente ese conocimiento que a veces es de catálogo o es experiencial y de vida cotidiana se traduce en una política, es decir, en un comportamiento deliberado a favor o en contra, podríamos decir, que defina dónde queremos convivir con y con quién, a quién invitamos a la ciudad y a quién no queremos invitar a la ciudad. Yo creo que ustedes conocen bastante bien al instituto, sin embargo, voy a decir en una palabra que la misión nuestra es producir conocimiento para la toma de decisiones. No somos autoridad ambiental, somos una institución de cobertura nacional, continental, que trabaja en ecosistemas terrestres y acuáticos, generando conocimiento para esas decisiones que les digo que tenemos que tomar todos los días. Nos interesan mucho las ciudades porque, insisto, en ellas es donde estamos más capacitados o más cuestionados para responder a esa pregunta de con quién y cómo queremos vivir en el país, con quién quiere vivir Medellín en términos de fauna silvestre, de árboles y cómo quiere organizarlos. Hace unos días escribí una columna que se llama Gobernar con chigüiros. Y no me refería al gabinete ni nada por el estilo,
sino a la necesidad que tenemos de incorporar a todas las especies de plantas y animales bajo la responsabilidad y ala del gobierno, de la toma de decisiones, porque somos responsables por ellos, ¿cierto? Entonces hay que acostumbrarnos a que el árbol urbano es sujeto de política y de responsabilidad social. El contexto en el cual trabajamos pues, es el del Convenio de Diversidad Biológica y el Convenio de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, a la cual debemos alimentar con información, con documentos técnicos y también con interpretaciones y asesoría en estos temas. Y finalmente, en el contexto del Convenio de Biodiversidad, operamos en el cumplimiento de unas metas muy concretas que se denominan las metas de Aichi, en la cual todos los países del mundo se han comprometido con algunos resultados muy concretos, porque sabemos que el cambio climático, el cambio global, ya no son una cuestión anecdótica y que realmente si no nos ponemos las pilas, la pérdida de biodiversidad, además de ser una pérdida de capacidades de adaptación, es un síntoma de que vamos mal. Bueno, las ciudades, desde un punto de vista ecológico, y voy a ampliar esto un poquito más en las siguientes diapositivas, son realmente casi que organismos nuevos dentro de la faz del planeta. Claro, hay ciudades desde hace 3000 años. Tenochtitlán, en un momento de la historia, llegó a ser la ciudad más grande del planeta. Solo rivalizaba con Nápoles en el siglo XIV. Tenía cerca de 1 millón de habitantes. Hoy en día una ciudad de 1 millón de habitantes es una gran ciudad todavía, aunque hay megalópolis de 35 como Hong Kong. Pero piensen ustedes, hace 5 o 6 siglos tener 1 millón de habitantes conurbados, ¿sí? Lo que significaba. Pero hoy en día tenemos cientos de ciudades y cada vez más las ciudades tienen toda la riqueza material, la riqueza humana en términos de capacidades, la institucionalidad, y se van convirtiendo, como en la Edad Media, en ciudades que compiten unas con otras, ¿sí? Y de hecho, uno de los grandes criterios con los que se mide el desarrollo urbano hoy en día es la competitividad. El factor de competitividad se evalúa y todo el tiempo se está comparando Barranquilla con Bucaramanga, con Cali, con Bogotá, para saber qué tanto empleo genera la ciudad, qué tanto participa en el PIB, qué tantas materias primas procesa. Y eso realmente va implicando una especie de selección artificial o natural, como quieran llamarla, en la cual las ciudades van perdiendo o ganando posiciones en el mundo de acuerdo a esos criterios. La más educada, la más limpia, la más eficiente en términos de consumo energético, y poco a poco van, digamos, ajustándose a ese cambio global. La pregunta es si desconocer las condiciones ecológicas de operación de la ciudad es una alternativa o es algo sano para la ciudad, porque la ponen en riesgo. Desconocer cómo funciona la vida urbana, no solamente la humana, sino toda la vida urbana y la ciudad en su contexto, es un gesto de ceguera terrible, y justo en estos momentos donde el cambio ambiental se manifiesta como sequía, como eventos climáticos extremos, como riesgos incrementados, con temas de salud pública grandísimos, algo que nos traerá indudablemente este cambio climático. Son riesgos epidemiológicos. Imagínense ustedes 35 millones de personas viviendo juntas en Hong Kong, ¿cierto? Ante una reaparición de H1N1 o la que sigue, o miren ustedes cómo va el ébola caminando por el mundo en estos días. Es claramente un síntoma de conectividad global entre las ciudades, que hace que el contexto local sea importante, pero también las relaciones que se establecen entre ciudades
sea fundamental. Aquí recogieron en algunos talleres imágenes y ideas de la gente común de cómo define ciudad, cómo la entiende, desde lo que dice un montón de gente, un montón de votantes, muchos edificios, un mundo de oportunidades, pero realmente la entendemos como un hábitat. Hace un tiempo esta conferencia estaba mucho más cercana de la idea de hábitat, ¿cierto? Porque reflexionaba sobre las condiciones de vida de las personas, pero de una manera muy amplia. Hoy en día se concentra en las condiciones tecnológicas en las cuales se facilita la vida de las personas que conviven en un espacio determinado. Ahora, eso está muy bien, porque realmente las ciudades pues son híbridos tecnológicos, culturales y biológicos. Es impensable una ciudad sin biodiversidad, y vuelvo, insisto, en el primer punto, porque aunque uno quisiera sacarla, todo el tiempo se está metiendo. Las ciudades están siendo invadidas constantemente por pequeñas plantas, por semillas que vuelan. El ecosistema siempre está tratando de reconstituir una comunidad biológica y uno no la puede controlar, aunque tratamos de controlarla. Corolario, las ciudades no están aisladas, no son autónomas, no producen su comida, no producen su energía, no producen su agua. Y de hecho, si uno fuese a considerarlas un ecosistema o analizarlas como un ecosistema con unos límites cerrados, se va a encontrar con que las ciudades no tienen productividad primaria o muy poca productividad primaria, tienen unas cadenas tróficas muy sencillas y tienen unos procesos ecológicos también muy simples. O tal vez no. O tal vez es que no hemos estado atentos a ello. ¿Cuál es la productividad primaria de Medellín? ¿Cuánto crece la vegetación constantemente en Medellín, en sus parques, en sus avenidas? Pregúntenle a los que tienen que cortar el pasto cada 30 días cuál es el volumen de biomasa que se produce en Medellín y a dónde la llevan y qué hacen con ella. Pregúntenle cómo funciona el ciclado de nutrientes. ¿De cuáles nutrientes? Pues los antinutrientes, podría uno decir. Los nutrientes, cuando están en altas concentraciones, son tóxicos. ¿Cómo funciona el aceite y el diésel que se derrama de los carros, el caucho de las llantas que queda pegado a los andenes? Alguien me decía, ¿y los chicles que toda la gente bota? Resulta que hay un pequeño estudio que habla de las toneladas de caucho mascado que van entrando a los suelos y al alcantarillado y a los ríos de las ciudades, y se configura como uno de los problemas más espantosos de gestión ambiental urbana, por no hablar el efecto que tiene sobre fauna y flora en general, lo mismo que los plásticos. Entonces uno debería ser capaz de hacer mejor ecología urbana, pero hay muy pocos programas académicos haciendo ecología urbana y hay muy poca gente investigando a fondo en entender los procesos ecológicos de las ciudades. Ahora, las ciudades de mayor crecimiento en el mundo, por mayor poblamiento, lo están haciendo a expensas de los bosques, a expensas de la misma biodiversidad que estamos defendiendo a escala nacional. Colombia es el país de la megadiversidad, pero tiene ciudades que están creciendo a unas velocidades tremendas y que están consumiendo la biodiversidad del país indirectamente, la misma que se defiende en otros ámbitos. Entonces, lo que pasa a escala local, que se ve como crecimiento, como bienestar, como calidad de vida, generalmente está hecho a costillas del deterioro y de la exportación de huella ecológica, como la llamamos, hacia otros sistemas. ¿De dónde viene la comida de Medellín? ¿De dónde viene el agua de Medellín? ¿Qué hay que hacer para alimentar a toda la población de Medellín? Eso genera unos impactos tremendos. Y si alguien me regala un poquito de agua, mire, qué pena con ustedes.
Y lo otro, entonces tenemos una cantidad de expertos urbanos, hay mucha gente capacitada en términos de planeación urbana. Urbanistas buenos, hay muchísimos. Planificadores, por sectores, expertos en energía, expertos en infraestructura. ¿Cuántos expertos hay en infraestructura verde? ¿Cuántos expertos hay en ecología, en planeación de ecosistemas urbanos? ¿Y cuántas carreras o programas hay? Aquí EAFIT en la ciudad tiene uno de los mejores programas de urbanismo que existe en Colombia, uno de los mejores grupos de investigación preocupado por los temas ambientales. Pero no es el común denominador y tampoco son muy fuertes en los temas de biodiversidad o de infraestructura verde, que sería lo que uno esperaría en el país de la megadiversidad. Si Italia no se preocupa mucho por la diversidad urbana, sí se preocupa, pero uno diría, bueno, pues es que tienen 35 especies de aves, es que tienen 14 especies de árboles con las cuales armar y configurar cosas. Estoy dando cifras que no son ciertas, pero proporcionalmente Colombia tiene muchas más, casi el triple de aves que toda la Unión Europea. Y piensen en los tamaños. Entonces, para nosotros esa biodiversidad sí representa una condición, un determinante particular. Entonces, entender la relación de cada ciudad con su entorno, con su, yo diría, ecosistema de referencia y entender los vínculos que se establecen entre esa ciudad y el resto del sistema es fundamental. Es muy distinto hablar de ciudades amazónicas que de ciudades andinas, ciudades costeras que ciudades de alta montaña. Y en cada uno de los casos debería haber una serie de recursos o enfoques privilegiados hacia los servicios ecosistémicos de los cuales depende esa ciudad, de dónde provienen y cómo la ciudad puede gestionar esos servicios. Cuando hablo de servicios ecosistémicos, estoy refiriéndome al flujo de beneficios que el ecosistema le provee a la sociedad, a las comunidades humanas, y que nosotros no vemos y no compensamos adecuadamente. Estamos acostumbrados a pagar la cuenta de la luz, y la luz se genera en una turbina o en una termoeléctrica en alguna parte, y pagamos la transmisión de la luz y el consumo de kilovatios que tenemos en un tiempo determinado, y es difícil hacer para nosotros la conversión de esos kilovatios que representa en términos de energía potencial en el ecosistema. Normalmente en Colombia es una caída de agua, entonces uno dice, sí, pues un río se represa y produce energía, pero compensa nuestro pago del servicio la transformación de ese río por el efecto de la represa. Ahora que estamos con Hidroituango, con el Quimbo, con una gran cantidad de proyectos hidroeléctricos que indudablemente generan energía para que todos podamos estar aquí. No sabemos si la compensación que estamos ofreciendo, el pago que estamos dando, realmente sirve para que ese río siga funcionando, para que los peces sigan migrando, para que la calidad del agua siga siendo buena. Eso es a veces pago por servicios ambientales o ecosistémicos, o a veces simplemente compensación. Pero en términos de alimentos, nosotros ¿qué pagamos cuando pagamos alimentos? ¿Pagamos suficientemente el trabajo del campesino o el trabajo del empresario que produce la comida? ¿O estamos pagando el trabajo de los microorganismos que reciclan el nitrógeno? ¿O estamos pagando el mantenimiento de la calidad del suelo a perpetuidad? No es el caso de la producción de arroz, por ejemplo, en este país. El arroz se produce en tierras arrendadas, mucho en el Casanare. Vale 200.000 pesos alquilar una hectárea de suelo para cultivar arroz. El arrendatario, el que entrega, digamos, el arrendador que entrega la tierra, dice, bueno, deme los 200.000 y se va y los invierte. Y le arrienda 100 hectáreas, 200 hectáreas y ya tiene la renta de la tierra. Y el que arrienda transforma la tierra, siembra el arroz, aplica el paquete agroquímico, cosecha y se va. Ya obtuvo lo que quería. ¿Y a la tierra qué le pasa? ¿Quién responde
por los cambios, no voy a decir daños porque no necesariamente son daños, pero ¿quién responde por los agrotóxicos acumulados en el suelo? El que arrendó no se los lleva, ¿cierto? Los cambios en el relieve, la pérdida de funcionalidad ecológica se va acumulando y finalmente, unos años después, esa tierra ya no da bien y el arriendo empieza a ser un problema. Y entonces los arroceros tienen que pedir subsidio. Y dicen al gobierno, no, mire, es que el negocio está muy malo porque el suelo ya está en un nivel de deterioro que ya no aguanta. Entonces al gobierno le toca echarse la mano al bolsillo, que se las echa a todos ustedes y a todos nosotros para circular plata para subsidiar a los arroceros. Porque ya el negocio... Esa es huella ecológica urbana, ¿cierto? ¿De dónde comen ustedes su arroz? ¿Quién paga por los efectos que tiene ese cultivo? Por el plátano que viene de Urabá, por el café que viene del vecindario, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué clase de ciudades estamos diseñando o en capacidad de diseñar? ¿Cómo vamos a manejar esos servicios ecosistémicos de los cuales vivimos y que además son servicios que no se generan sino en una pequeña proporción dentro de la ciudad? Entonces van a encontrar ustedes propuestas que incrementan la generación de servicios ecosistémicos dentro de la ciudad. Sí, agricultura urbana, más zonas verdes, mejor calidad de la recreación, más infiltración en las coberturas de suelo, que techos verdes para mejorar la regulación climática. En fin, hay una ecología de la transformación urbana que está en camino, pero primero es muy costosa. Tener edificios inteligentes y certificados desde el punto de vista ambiental implica normalmente importar la mayoría de los componentes de la construcción y una huella ecológica que no sabemos a quién le está llegando. Probablemente en Bangladesh, donde hay gente en línea fabricando los componentes de los sensores. Y todo eso que aquí llamamos sostenibilidad es sostenibilidad débil, porque aquí nos sirve para mejorar la gestión ambiental, pero yo no sé si en Bangladesh les sirva para lo mismo. Ciudades de todo tipo. Escogí algunas al azar, yo no las conocía y Riad en Arabia Saudita. ¿Cómo hace gestión ambiental una ciudad en medio del desierto? ¿Cierto? Y en medio, ahí hay una tormenta avecinándose sobre el centro de Riad. La Paz en Bolivia, completamente distinta, 3.400 metros de altura, en un ecosistema andino seco, continental. Iquitos en Perú, junto al río Amazonas, una ciudad selvática. Y creo que este río, bueno, se me olvidó, qué pena con los habitantes de esa ciudad. Estaba buscando ciudades costeras, digamos, como Barranquilla, como New Orleans, como Nueva York, sí, como Estocolmo, como Hong Kong, en fin. Pensaría yo que uno debería ser capaz de hacer una tipología ecológica de ciudades, porque además lo que estamos hablando no es del ambiente construido o de los jardines de la ciudad, sino estamos hablando del conjunto, hablando del conjunto de seres vivos que interactúan en un espacio medio construido y que constantemente está cambiando. ¿Cómo construimos ciudad? Como el señor Lagarto, que está aquí, que va colonizando los espacios y que con el tiempo seguramente va a tener una población mucho mayor de la que tendría en cualquier otro ambiente, porque la ciudad es lo máximo para ese lagarto. Los murciélagos, por ejemplo, en ciertas ciudades de tierras bajas, colonizan los zarzos, colonizan los cielos rasos y, mejor dicho, un animal que sería raro en vida, en condiciones silvestres, se vuelve súper abundante en una ciudad. Pasa con las palomas, pasa con las ratas, pasa con una gran cantidad. Y son fauna que es silvestre, pero encontró que entre nosotros le va mejor que allá afuera, porque se escapa de ciertos depredadores, de ciertos controles biológicos, en fin. Y nosotros, ¿cómo habitamos la ciudad como animales también? ¿Qué clase de comportamientos desarrollamos en nuestra manada humana? Eso es un tema fundamental de la gestión colectiva en la ciudad. Los movimientos de defensa de los animales o movimientos animalistas cada vez son más importantes en la gestión del espacio público, en la gestión, en las inversiones, en definir inversiones, porque los perros en las ciudades
son importantísimos porque nos acompañan como a cazadores recolectores, ¿sí? Pero también causan infinidad de problemas. ¿Sí? Pero peor aún, los gatos. Yo tengo un gato, adoro los gatos, pero los gatos en el mundo se comen miles de millones de pájaros silvestres todos los años. Y ay, el pajarito, el animalito que hace un pajarito tan bonito, me lo trajo de regalo. Y nosotros hemos promovido el crecimiento de la población de gatos y no la de pajaritos. Por tanto, y los gatos sí no hacen caso, los perros a veces, pero los gatos, si uno no los cuida muy bien, salen y acaban con todo. Los perros y gatos son un problema gravísimo en términos de ecología, no solo urbana, sino también por fuera de esos ámbitos. Y las chicas que tengo ahí es por el tema de la inspiración. Aquí Medellín es una sede importantísima de Expo Moda y cada vez hay más en el proceso de construcción del hábitat humano la búsqueda de referentes biológicos, de referentes inspiradores en el resto de seres vivos, ¿cierto? Y por alguna razón sabemos que en países megadiversos como el nuestro debería haber una identidad propia construida a partir de esa biodiversidad. La biomímesis, por ejemplo, una disciplina que la semana pasada estábamos trabajando en la Universidad del Norte en Barranquilla en un seminario internacional, no ha tenido mayor desarrollo en las facultades de diseño, por ejemplo. Bueno, entonces, entender las ciudades como ecosistemas implica poder vincular cada plantica que siembra una persona en la cocina de su casa, en un tarro viejo, con el funcionamiento de la cuenca del río Medellín. Eso tiene retos, requiere ciencia, pero también requiere narraciones, requiere interdisciplinariedad. Todo contribuye para esa comprensión, pero requiere programación, no puede ser hecho de manera caótica. No todo lo que se haga en macetas eventualmente contribuye o tiene un rol especial en el funcionamiento ecológico urbano. ¿Qué políticas va a promover cada ciudad en ese sentido? ¿Va a promover el huerto de aromáticas en las casas, como en muchos casos se hacen los jardines botánicos? Haga huerto de aromáticas para atender su salud. Muy bien, eso es un elemento de gestión ambiental. ¿Qué tal que todo el mundo comience a tener techos verdes? ¿Qué tal que todo el mundo empiece a hacer, a incrementar las poblaciones animales con cierta orientación? ¿Qué tal que todo el mundo quisiera producir miel y tener colmenas en las partes altas de los edificios? ¿Se podría hacer? ¿No se podría hacer? ¿Sería peligroso? Pero si es de abejas nativas, ¿pero con qué flores? Todo eso nos lleva a pensar en la ciudad funcionalmente, en la ciudad, como digo yo, como algo que está adaptándose y moviéndose como un ser vivo, y un ser vivo que pasa por ciclos, pasa, digamos, por ciclos de desarrollo positivo, ¿cierto? Aquí esto, perdón. Ciclos de estabilidad en que la ciudad es buena, bonita, no siempre barata, pero digamos que es un espacio donde todos quisiéramos vivir. Su ciudad, ¿cómo es de chévere? Fíjense los indicadores mediante los cuales la gente define si una ciudad es buen vividero o no. Que hay empleo, pues es un indicador. Que hay servicios públicos buenos, otro indicador. Pero y el buen vivir, esta ciudad realmente es una locura, el estrés me está matando, la movilidad es imposible, pero tiene unos parques. ¿Cómo compensa uno? Entonces las ciudades también colapsan, ¿sí? Colapsan por alguno de esos criterios. ¿Podrían ustedes pensar en alguna ciudad que ya es invivible en términos de carencia de espacio público o de qué tanto la biodiversidad es un elemento que la haga buen vividero? Yo conozco muchas ciudades que ya están colapsadas hace rato desde ese punto de vista, que como vivideros, de hecho, la gente que queda está ahí porque le tocó quedarse. Muchas ciudades en el mundo. Y uno debería pensar en las ciudades privilegiadas que tiene Colombia porque su entorno, su ambiente vivo
realmente es un estímulo constante al goce, al disfrute, al buen vivir. Bueno, ¿qué ha hecho el instituto en ese sentido? Bueno, trabajar todos estos temas. Los invito a que nos sigan, a que participen en los procesos de reflexión sobre la calidad de vida urbana y la biodiversidad. Y aquí Medellín ha sido una ciudad piloto para nosotros. Voy a pasar, sin hablar mucho, porque ya estoy terminando, 4 o 5 imágenes acerca de los casos de Medellín y Bogotá para que los conozcan más y eventualmente quieran replicarlos donde ustedes vivan o vivan en el futuro. Entonces, con todas estas entidades estamos desarrollando una propuesta de gestión integral de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en Medellín y una política de biodiversidad que ya se ha discutido al interior del Consejo Municipal y se ha adoptado mediante una decisión política, de manera que es la primera ciudad colombiana que cuenta con una resolución, con una voluntad explícita de hacerse cargo de la fauna y la flora urbana. ¿Cómo? ¿Por dónde? Eso es lo que estamos haciendo y fundamentalmente implica invitar a la academia, a la sociedad civil, a los entes gubernamentales, a quien quiera a constituirse como gozantes de la biodiversidad, como defensores de la diversidad urbana y de la construcción de una identidad ecológica particular de Medellín. Entonces, por supuesto que esto no es un problema de los biólogos, o un problema de las ciencias naturales, o de tener el listado de los pájaros de Medellín publicados en alguna parte, sino es una reflexión profunda sobre cómo yo convivo con los pájaros de Medellín, de qué pájaros estoy dispuesta a hacerme cargo, de qué animales o de qué plantas yo quisiera construir una relación con ellos, protegerlos. Y todo el mundo lo quiere hacer, todo el mundo ahí. A veces nos da pena, dice, pero es que es un granito de arena. Pero es que cuando ya se convierte en política y decimos, vamos a convertir a Medellín en refugio de aves migratorias, ¿qué hay que hacer? Necesitamos al menos 10.000 personas diciendo pero alguien tiene que coordinar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Algunos resultados, ¿cierto? Es un trabajo, digamos, de coordinación en el cual ha sido la Secretaría de Ambiente, el Parque Explora, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia. Bueno, yo creo que mucha gente, y perdón si no los menciono a todos acá, porque cada quien debe decir yo puedo por este lado, yo puedo por este lado. Entonces, trabajo muy participativo, indudablemente, porque es muy distinto convivir con quién convivo yo en tal comuna, en el centro, en tal municipio, si estamos hablando del área metropolitana. Esta presentación está disponible, queda para todos, indudablemente, y también en la página del instituto. Entonces, aquí también versiones de la gente en la conversación de por qué es importante la fauna, la flora, y qué tanto saben de la convivencia entre ellos y de ellos con nosotros. Todo eso hay que recuperarlo y hay que volver a hablar continuamente de ello. No solamente de nuestros problemas familiares, no solamente de nuestras mascotas, hay que hablar de todos los seres vivos con los que en Colombia, insisto, somos convivientes privilegiados. Cosas tan espectaculares como esta me la encontré, un blog de una persona que ha recuperado o habla de la fauna del río Medellín. No se ve muy bien la imagen, pero se llama Fauna Urbana Villa María Córdoba. En el río Medellín viven hasta iguanas. Es una infografía de la mejor calidad que yo he visto en los últimos años. Ojalá la revisen, y es un blog chiquitico que habla sobre las nutrias de Medellín. ¿Sabían que en Medellín hay nutrias? Luego, la percepción de la relación de cómo eso nos hace la vida más chévere o no tan chévere, porque también hay gente que dice, no, las moscas son biodiversidad, pero ¿quién quiere convivir y proteger las moscas? ¿Cierto? Las plantas invasoras, aparte de servicios ecosistémicos, hay disservicios ecosistémicos, ¿cierto? Hay molestias
Y depende de también cada quien. Yo no quiero hablar con animales, a mí no me pongo a hablar con árboles, yo no quiero tener una relación con otras especies, no faltaba más. Listo, no pasa nada. Ese es el ámbito de las amistades que uno escoge y desarrolla en la vida. Entonces, muchos mapas, no voy a explicar ninguno. En Bogotá, un proceso más complicado porque trabajar en Bogotá es complicadísimo, pero como vivimos ahí, pues hay que hacerle. En Bogotá hemos aprovechado más los espacios suburbanos para entrar a algo más, digamos, de diseño. Y es, como Bogotá es una ciudad que no ha sido amable con su biodiversidad, entra mucho en la onda de la restauración, de la recuperación y crear espacios amables para la biodiversidad. Herramientas de manejo del paisaje urbano las llamamos. Pueden ser muros verdes y ahí no hay ninguna innovación. Pero ¿qué otras cosas se le ocurre a la gente que podríamos construir en una ciudad de alta densidad, con tales condiciones climáticas, con tales condiciones ambientales, que enriquezca la vida de todos nosotros? Y la gente en Bogotá, por ejemplo, ha respondido mucho a los jardines para colibrís. Entonces, el verde urbano, espero que hayan trinado mucho, es prioridad, es clave y tenemos que ponerlo por lo menos a la misma altura que todos los temas de innovación energética, movilidad, etcétera, etcétera, que se trata en este foro. Y este jueves vamos a tener un evento que se llama Gestión Ambiental Urbana, ya dentro del contexto del foro urbano. Los invitamos, es a las 4:30 de la tarde, el 10 de abril, en el Salón 15, Pabellón Rojo. Ahí están los datos, pero está en la programación general, lo pueden encontrar. Ojalá nos acompañen y sigan siendo tan inspiradores acá en Medellín como lo han sido para nosotros los últimos años. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas, si hay... El teléfono de Claudia Villa. ¿Se lo sabe el celular? No, toca en el correo. Ah, bueno. Bom dia a todos. Marcos Landa, Brasil. Movimento Bom dia. Grupo da Moradia, Fundação de Reforma Urbana. Yo no tengo... Si me pregunta, yo repito. Como integrar a gestão urbana numa política de planejamento urbano quando não se pensa, os urbanistas não pensam a cidade para 50, 100, 1000 anos, 200 anos. Geralmente os urbanistas, embora sejam bons e eficientes, trabalham a gestão urbana no imediato. Não há um planejamento a longo prazo. Integração das políticas, primeira questão. A segunda questão, hoje estou no governo no Brasil, há uma grande dificuldade de comunicação interna nos governos, saneamento, habitação, não há integração das políticas. Então, dificulta discutir a política urbana para o país e para a América Latina quando há essa dificuldade de comunicação interna. Como é que você vê isso? Muchas gracias, obrigado. Pregunta, en primer lugar, ¿cómo planear los ecosistemas urbanos a largo plazo? Si estas dinámicas requieren 20, 30, 50 años para desarrollarse y lo que las autoridades urbanas pueden hacer es en ciclos muy cortos buscar resultados políticos muy inmediatistas. Y la segunda pregunta es cómo comunicar entre los distintos sectores de la planeación de manera que no haya competencia y primen los temas de salud versus los temas de infraestructura y finalmente los de la cola, que siempre son los ecológicos. Creo interpretar un poco la pregunta. Entonces yo diría, en primer lugar,
la planeación urbana tiene que retomar mucha fuerza. Creo que, para poder llevarla a plazos más largos, hacer cada vez las decisiones ejecutivas, digamos, de los alcaldes y de los programas de política menos independientes de los programas de planeación. Y la ciudad sí tiene el poder para hacer eso, que le cuesta mucho a las provincias, a los departamentos o al país. Para que un país prospere, debería también tener agendas de largo plazo, pero realmente nuestros presidentes tienen 4 o 5 años, aunque todos se están reeligiendo, porque van tratando de sincronizar, yo creo, esas dos cosas, pero sí requieren mejorar la calidad de la planeación. Y la ciudad, yo creo que es el espacio donde mejor se puede hacer por la cultura política, por la cultura de participación. Ojalá, y si hay alguien de la Secretaría de Ambiente, sería chévere que lo desarrollara un poco más. O del parque, bueno, hay personas, pero por ejemplo en Colombia aparecen secretarías de ambiente dentro de la ciudad, o aparecen autoridades ambientales urbanas, cada vez con más atribuciones, con más jerarquía y presupuesto. Es sorprendente mirar en Bogotá hace 10 años cuánto invertía Bogotá en temas de biodiversidad y era absolutamente nimio. Bogotá, a pesar de sus problemas, es una ciudad riquísima. Y lo que antes era nimio, hoy sigue siendo nimio, pero es un 2000% más de inversión en temas ambientales de lo que era hace 10 años. Es decir, estamos hablando de presupuestos de $200 millones para temas de biodiversidad al año. Nunca habíamos soñado con tener esos recursos. De hecho, no sabemos cómo ejecutarlos, ¿cierto? No, son cifras demasiado grandes y hay que ser muy cuidadosos para no despilfarrar esa riqueza. No sé si... Sí, bueno, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Antonio Armenta, consejero departamental de planeación del Atlántico. Pues de pronto, como para dar un poco de respuesta, hay unos espacios en Colombia que por la ley 152 del 94 se conformaron los consejos territoriales de planeación. Allí considero de pronto el espacio que está preguntando el señor sobre dónde se puede hacer incidencia pública o incidencia en lo público y en las políticas públicas para que se traten los temas ambientales con presupuestos, con programas, proyectos en los planes de desarrollo. En Colombia existe lo que se denominan gobiernos programáticos. En este momento muchas candidatas y candidatos nos hacen propuestas a las comunidades para insertar temas dentro de lo que se denominan sus programas de gobierno, es decir, las promesas que ellos hacen para cumplir luego que sean elegidos o elegidas. Entonces, en ese momento es cuando desde la sociedad civil se proponen cosas, pero al convertirse ese programa de gobierno en plan de desarrollo, las consejeras y consejeros encargados de los temas ambientales y que representan a estos sectores en las mesas de los consejos territoriales de planeación de Colombia es donde se les debe hacer las recomendaciones que por ley tienen que hacerse al gobernante de turno y decirle que todo aquello que expresó sobre temas ambientales y promesas en su programa de gobierno cuando era candidato debe estar reflejadas con recursos suficientes, con políticas claras, con programas, planes y proyectos dentro de los planes de desarrollo que él entregó para que los pudiéramos escoger. Es allí donde los movimientos ambientalistas deberían preocuparse que en los consejos territoriales de planeación existan personas que verdaderamente les representen. El sector ecológico está de nombre en muchos consejos territoriales de planeación del país, sin embargo, no escuchamos esas voces ni en los congresos nacionales de planeación, ni en los consejos territoriales de planeación, donde es la única forma legal donde se puede hacer incidencia en el plan de desarrollo. Indudablemente existen las corporaciones regionales autónomas que se pretendía fuesen la panacea para la solución de los problemas ambientales del país, pero que se han convertido
en fortín de políticos para desviar recursos y poderse apropiar de ellos con el pretexto de trabajar los temas ambientales. Vemos así cómo organizaciones apoyadas por estas corporaciones regionales únicamente se encargan de ejecutar recursos, más no de crear transformaciones ni en el espacio urbano ni en lo rural. Entonces, pues era como decir ese aporte, que existen esos consejos territoriales, que se puede hacer incidencia, e invitarles a que ustedes revisen como ambientalistas dentro de los consejos territoriales de planeación del país y dentro del Consejo Nacional de Planeación quienes están representando estos sectores, porque allí se puede hacer transformaciones sobre las intenciones que tenga el gobernante de turno. Bueno, muchas gracias. Yo solo querría recomendar a partir de esta idea, eventualmente, como siempre, trabajar más en red y promover que las autoridades ambientales urbanas de distintas partes del país trabajen más en red, que la autoridad en Barranquilla, en Santa Marta, en Leticia, en Villavicencio, en Pereira, en Bucaramanga, compartan y contrasten sus maneras de entender la ecología urbana y seguramente vamos a tener una visión de sistema de ciudades mucho más rica y capaz de incidir en las políticas generales del país. Creo que nos toca salir del sitio. Les agradezco mucho por estar acá. Quería cumprimentarlo porque ela é a charla mais importante.